En esta sesión vamos a trabajar los aprendizajes esperados. Específicamente, vamos a ver cómo redactar un aprendizaje esperado. Los aprendizajes esperados deben tener a lo menos 4 características fundamentales. Primero, el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje. Segundo, deben plantearse como acciones que se llevan a cabo con un determinado fin y tienen un proceso identificable. Tercero, deben dirigirse hacia la importancia de los resultados. Y por último, deben reflejar una actuación en la realidad, la que se observa en la ejecución de actividades o en la resolución de problemas. Los elementos de un aprendizaje esperado basado en competencia. Primero, el aprendizaje esperado debe llevar un solo verbo. Este indica una habilidad procedimental, es decir, reflejan acciones observables. Deben estar redactados en infinitivo o en presente. El segundo elemento es el objeto del saber, es decir, el ámbito en el que recae la acción debe ser identificable y comprensible. Responde a la pregunta, ¿qué es lo que los niños, en este caso los estudiantes de la carrera, van a aprender? El tercer elemento es la finalidad, es decir, el propósito de la acción. Deben ser más bien generales, es decir, ¿para qué van a aprender? El cuarto elemento es la condición de calidad, es decir, los parámetros que buscan garantizar la correcta ejecución de la tarea. Veamos cómo queda. Primero, como ejemplo, vamos a tomar un elemento de la competencia que dice planear un proyecto productivo para satisfacer una necesidad de la comunidad y obtener ingresos económicos por ello, de acuerdo a las condiciones del mercado. Vamos a desprender de este elemento de competencia dos aprendizajes esperados. El primero dice determinar el producto o servicio a ofrecer a los clientes de acuerdo a sus características y su importancia en el mercado. Y el segundo, planificar la instalación del producto o servicio para ofrecerlo a la comunidad considerando tiempos y recursos. Veamos si están determinados los 4 elementos que señalábamos anteriormente. El primer elemento es un solo verbo. Acá encontramos que en ambos aprendizajes esperados están determinados los verbos. Primero, determinar y planificar. Luego, el objeto del saber, es decir, qué van a aprender. Acá en los aprendizajes esperados encontramos que el objeto del saber en el primero es el producto o servicio y segundo, la instalación del producto o servicio. El tercer elemento a considerar es la finalidad, es decir, ¿para qué? En este caso aparece el ofrecerlo a los clientes y segundo, para también entregarlo a la comunidad. Y por último, la condición de calidad. ¿Cuáles son los elementos que se deben considerar en la ejecución de las actividades o el aprendizaje que se debe conseguir? Y encontramos que los indicadores de calidad o la condición de calidad aparecen primero en el número 1, de acuerdo a sus características y a su importancia en el mercado, y en el segundo, considerando los tiempos y recursos. También es importante señalar que los aprendizajes esperados deben ser observables para poder evaluarlos. Los insumos para evaluar el nivel de logro de los aprendizajes esperados serán para nosotros los criterios de evaluación. ¿Qué son los criterios de evaluación? Los criterios de evaluación son las herramientas que me van a permitir a mí evaluar el logro de aprendizaje, como decíamos, de los estudiantes. Y en primera instancia describen las acciones que los estudiantes deben realizar para evidenciar que han aprendido. Y segundo, cada criterio de evaluación debe señalar un elemento del aprendizaje esperado. Veamos cómo queda.
Tenemos el primer aprendizaje esperado, que es determinar el producto o servicio a ofrecer a los clientes de acuerdo a sus características y su importancia en el mercado. El primer criterio de evaluación será entonces si presenta una o varias ventajas del servicio o del producto respecto a calidad, precio y distribución en el mercado. Y el segundo, selecciona un servicio o producto que satisface una necesidad evidente en el mercado. Determinar el producto o servicio a ofrecer a los clientes de acuerdo a sus características. Vemos en el criterio número 1 que las características estarán determinadas por las ventajas del servicio o producto respecto a calidad, precio, distribución. Ahí vemos que a lo menos se señalan 3 características importantes que el producto debe tener. En el segundo criterio de evaluación, vemos si satisface una necesidad evidente del mercado, respondiendo al elemento del aprendizaje esperado de acuerdo a su importancia en el mercado. El segundo aprendizaje esperado es realizar la planificación del producto o servicio para ofrecerlo a la comunidad, considerando tiempo y recursos. Primero, si hablamos de una planificación, nuestro aprendizaje esperado considera el criterio de evaluación como actividad si el alumno describe en el proyecto las etapas en las que se instalará el producto en la comunidad. El segundo elemento está relacionado con el análisis financiero o la forma como se van a obtener los recursos y el cronograma de trabajo. Tercero, debe presentar una planeación del ofrecimiento del servicio o producto acorde al tiempo y recursos que son factibles para el proyecto. Y el cuarto criterio de evaluación está asociado con las habilidades que el alumno debe tener y que son más bien genéricas, relacionadas con la redacción. Y en este caso consideramos redacta el proyecto siguiendo las normas de sintaxis y ortografía. Como podemos ver, el aprendizaje esperado me sirve a mí para desprender los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son la base que me permitirán a mí elaborar el instrumento de evaluación. Es decir, las cosas que yo voy a preguntar si es una prueba o los elementos que yo voy a incluir en mi rúbrica si yo voy a evaluar un producto están directamente relacionados con el aprendizaje. Es decir, o lo he explicado de otra manera, cada uno de los elementos del aprendizaje esperado corresponden a un criterio de evaluación. El otro elemento a considerar son los contenidos. ¿Qué son los contenidos? Los saberes asociados al aprendizaje. En este caso podrían ser conceptos, técnicas, metodología, procedimientos u otros. Para el ejercicio que estamos realizando, los contenidos serían, en este caso, conceptuales de viabilidad, mercado, necesidad, proyecto. Y los procedimentales, metodología de planeación de un proyecto, metodología de análisis financiero y la estructura formal de un proyecto. Con estos elementos ya podemos hablar de aprendizajes esperados en el sentido de cómo los podemos redactar considerando cada uno de los elementos que deben tener. También revisamos los criterios de evaluación para esos aprendizajes esperados. Y en último término, consideramos los contenidos que yo necesito manejar con los alumnos para lograr estos aprendizajes y que los puedan aplicar de manera práctica en un producto o en una actividad de aprendizaje en donde me demuestren que sí han logrado aprender lo que nosotros nos propusimos al comienzo de la clase.